Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos entonces ahora a visualizar esta producción de sustitución electrofílica aromática, que suele abreviarse como SEA, así en vez de decir todo ese tema, ese título decimos SEA. Vamos a ver qué es lo que tenemos a continuación. Los anillos aromáticos, aquí tenemos una cantidad representativa de estructuras de anillos aromáticos. Tenemos el típico anillo de benceno. Cuando el benceno está sustituido con un metilo, se le conoce como tolueno. Con un hidroxilo es un fenol. Aquí tengo que hacer un recordatorio que los fenoles no son alcoholes. Los alfenoles, lo único que comparten con los alcoholes es que ambos tienen un grupo hidroxilo, pero los alcoholes no son fenoles. Los fenoles son fenoles, tienen su propia reactividad muy diferente a la de los alcoholes. Si un grupamino está directamente unido al anillo aromático, este se le conoce como anilina. Cuando tenemos, por ejemplo, dos anillos aromáticos fusionados, eh, este en particular se le conoce como naftaleno, tienen su propio nombre, tienen su propia familia. Aquí tenemos este sistema tricíclico, este se le conoce como antraceno. No es el único conocido que existe. Aparte de estos dos, también tenemos el fenantreno. El fenantreno es esta estructura que estoy aquí dibujando. Ujú. Aquí está. Este es el fenantreno. Son estructuras policíclicas aromáticas que son muy ampliamente conocidas, son representativas. También existen cuando nosotros cambiamos un carbono por algún otro heteroátomo, por ejemplo, este de 6, este ciclo de 6, se le conoce como piridina, este ciclo de 5 se le conoce como pirrol. Ambos heterociclos son aromáticos. Y podemos tener ese tipo de ciclos que a simple vista, pues ya no parecen estos ciclos de 6 fusionados como naftaleno, antraceno y fenantreno. Este en particular se llama azuleno. Y, por ejemplo, podemos tener macrociclos con la cantidad total de 14 átomos de carbono y podemos ver que las insaturaciones están conjugadas. Este en particular se le conoce como anuleno 14. El anuleno 14, increíblemente, es un compuesto aromático también, al igual que el azuleno. Dentro de la familia de los heterociclos, que ustedes verán en otra química orgánica, también existen de la familia de 5 ciclos de 5 con un heteroátomo, también existe el furano y otro furano y otro muy conocido también es el pirrol. Pirrol, no, pirrol es el nitrogenado que ya está aquí. Este se llama tiofeno. Tiofeno. De hecho, la molécula de tiofeno es lo que se le agrega al gas, a los tanques de gas LP, y es lo que ustedes comúnmente asocian o conocen como olor a gas. Es decir, el gas natural no tiene ningún tipo de olor, le agregan este tipo de sustancias tiofeno en muy pocas partes por millón. Los humanos lo podemos detectar y es lo que nosotros asociamos a el olor a gas. Eh, en particular, estos compuestos heterociclos, pues repito, los van a ver en su química orgánica número 3. Vamos a enfocarnos exclusivamente en la reactividad de estos anillos aromáticos de benceno. Los compuestos aromáticos se encuentran en una amplia variedad de moléculas activas, desde moléculas que fueron sintetizadas hace más de 150 años por los protoquímicos orgánicos como la aspirina, el ácido acetil salicílico, nombre comercial aspirina, que es un derivado de fenol y de ácido salicílico utilizado para mitigar cuestiones de dolor. La morfina, también tenemos aquí un heterociclo de fenol, un sedante.
el Valium. Aquí tenemos dos sistemas aromáticos, que también es un relajante muscular, un sedativo. Esta molécula que tenemos aquí tiene dos anillos aromáticos. Este de aquí es un derivado de una sulfamida. De este lado tenemos un isoxazol. Esta molécula sulfametoxazol es un bactericida, es de la familia de sulfas. Aquí tengo, por ejemplo, esta molécula más sencilla, el ibuprofeno, que es un analgésico no esteroidal. Y podemos encontrar anillos aromáticos también en estructuras más complejas como el taxol, que es la molécula que tiene una actividad anticancerígena. Es muy común encontrar en distintos moléculas activas compuestos aromáticos. Son muy comunes y, por ejemplo, aquí tengo otros ejemplos de este semipéptido que tengo aquí, este heterociclo fusionado se llama quinolina. Aquí tengo un derivado reducido de fenilalanina. Este es el saquinavir, que es un antirretroviral, junto con esta molécula que se llama Crixivan. De este lado tengo un anillo aromático de piridina. De este otro lado tengo un derivado muy parecido de fenilalanina. Y de este lado tengo un anillo aromático fusionado con este otro ciclo de 5 que pues, no es un sistema aromático, es este ciclo de 5. Entonces, los anillos aromáticos se encuentran en una gran cantidad de productos naturales y de moléculas activas, de fármacos. Es súper importante estudiar la reactividad de los anillos aromáticos, pues debido a la amplia presencia que tienen este tipo de funcionalidades en todos lados. Esto solamente es un recordatorio de que cuando Kekulé propuso que la estructura del benceno era este ciclo de 6 átomos de carbono y con estas tres insaturaciones, tenemos que tener este recordatorio que cuando Kekulé postuló esto, la única evidencia científica que es Kekulé, que los científicos, los químicos orgánicos, los químicos en general, en 1860 aproximadamente tenían, es que la fórmula condensada del benceno era C6C1H1. Entonces, ellos sabían que, que debido al análisis elemental que hacían a las moléculas orgánicas, el benceno tenía que ser necesariamente un múltiplo entero de un C1H1, que culé fue de los químicos orgánicos, la gran mayoría más o menos iban por ese camino, que la fórmula del benceno era C6H6, pero no se sabía la estructura porque no existían métodos espectroscópicos. Kekulé fue de los químicos que postuló que el benceno era esta molécula que está aquí dibujada y que esta molécula se encontraba en equilibrio con este otro isómero. A lo mejor ustedes dirán, pues, ¿a poco se puede hacer isómeros? Pues cuando nosotros tenemos a lo mejor un anillo aromático disustituido, podemos ver que tanto R1 como R2 encuentran cis a esta doble ligadura, pero podríamos tener este otro isómero donde R1 y R2 no están sobre una doble ligadura. Ese era el gran problema que tenían esos químicos orgánicos en 1860, que Coulé simplemente postuló que ambas estructuras se encontraban en un equilibrio rápido. No estaba tan perdido que Coulé. De hecho, otras de las estructuras para el benceno, por ejemplo, una de las más conocidas es el famoso benceno de Dewar. Este benceno de Dewar es este ciclo de tres fusionado con este otro ciclo de tres y fue uno de los
moléculas propuestas para el benceno. Obviamente, este compuesto no tiene la misma reactividad que el benceno y hasta que lo lograron sintetizar hace aproximadamente unos 50 años, lo comprobaron y ahora sí puede descansar en paz el científico Dewar que propuso su estructura hace 160 años, ¿verdad? Ahora sabemos que este equilibrio rápido que postuló Kekulé, pues no es un equilibrio rápido, es un híbrido de resonancia. Tuvieron que pasar bastantes años para que con ayuda de la mecánica cuántica, la química cuántica, pudiéramos postular qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y que en vez de dibujar este híbrido o este otro híbrido, nosotros podemos dibujar un anillo aromático con este famoso ciclo en medio del ciclo de 6. Y esto hace alusión de que este compuesto es aromático. A mí en particular no me gusta colocar este tipo de bencenos con este ciclo para decir que la molécula es aromática. A mí me gusta dibujar estos insaturaciones, estos dobles enlaces en el ciclo, y ya tenemos la convención de que esto es un uno de los híbridos de resonancia. De los postulados de la química cuántica, cuando empezaron a desarrollar las moléculas, las ecuaciones cuánticas que modelaban al benceno, descubrieron que el benceno, lo que había era una nube de orbitales pi, se tuvo que descubrir que las hibridaciones sp2 estaban conformadas por enlaces pi y que en particular para el benceno tenemos estos orbitales pi, los cuales cada orbital pi tiene un electrón y estos electrones se encuentran deslocalizados en la parte superior de los lóbulos de este orbital y en la parte inferior del orbital pi, la parte superior y la parte inferior, dándonos lugar a que el benceno se dice o se cuenta o lo postulan que el benceno es esta doble nube de electrones pis conjugada. Esa es la famosa aromaticidad. Ya la química cuántica ya lo ha modelado hasta la saciedad, pero antes de que existiera la espectroscopía, antes de que existiera la química cuántica, posterior al descubrimiento de Kekulé, todos los químicos orgánicos quedaron de acuerdo que esto es el benceno. Bueno, este en particular uno de los híbridos de resonancia. Ningún químico orgánico dudó que el benceno fuera una molécula diferente a esta, con una conectividad diferente a esta. Lo que vino después fue simplemente una confirmación matemática y física de que el benceno era en efecto eso. ¿Qué es eso de aromaticidad que no tiene nada que ver con alguna propiedad organoléptica? Antes de hablar de aromaticidad, aquí tenemos un ligero recordatorio de que, por ejemplo, un alqueno, cuando nosotros lo sometemos a condiciones oxidativas con permanganato de potasio, podemos hacer la ruptura del alqueno y formar este compuesto diácido carboxílico. La hidratación de alquenos en medio ácido me da alcoholes. O podemos hacer la formación, la adición de ácido clorhídrico o ácido bromídrico a dobles ligaduras para dar el compuesto orgánico halogenado vía carbocationes, el mecanismo que ustedes ya saben. Pero cuando bajo estas mismas condiciones de reacción que son sometidos los alquenos se somete a un anillo aromático de benceno, no hay reacción. Entonces, el anillo aromático tiene una mayor estabilidad que un alqueno simple. ¿De dónde viene esta estabilidad del anillo aromático? ¿De dónde viene esta estabilidad que confiere a esto que no tiene comportamiento de alqueno, sino que tiene comportamiento de anillo aromático? Vamos a ver a continuación. Vamos a visualizar esto.
Vamos a ver esta pequeña gráfica de los calores de hidrogenación de estos cicloalquenos. Cuando el 1-ciclohexeno, bueno, el ciclohexeno en particular, se hidrogena, libera, voy a remarcarlo aquí, aproximadamente 120 kilojoules por mol cuando lo sometemos a la hidrogenación, es decir, hidrógeno y paladio sobre carbono, ¿verdad? Libera esta cantidad de calor. Cuando agregamos otra insaturación, el calor de hidrogenación o el calor de formación de esta reducción es de menos 231 kilojoules por mol. Si se dan cuenta, estamos multiplicando por 2, ¿verdad? Porque ahora ya hay dos insaturaciones, de 120 a 231. Debería de ser teóricamente 240, pero pues es un poco menos de energía. Si nosotros aumentamos otra insaturación, es decir, nosotros tratamos de hidrogenar un compuesto orgánico con tres insaturaciones, nosotros tenemos que multiplicar este número por 3. Ese número son los famosos 360 kilojoules de hidrogenación de este ciclo hexatrieno. Pero resulta que no son 360 kilojoules, sino que en realidad esto requiere menos 208 kilojoules. Hay una diferencia aquí energética experimental de 152 de lo teórico contra lo experimental. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde quedó ese restante de energía? Pues ese restante de energía que le da estabilidad a los anillos aromáticos se le conoce como la energía de resonancia y se postula que tiene este valor, esos restantes 152 kilojoules por mol, que es la diferencia entre pues, la energía real y verdadera experimental de hidrogenación del benceno con respecto a esta energía, si la multiplicamos por 3, ¿verdad? Hidrogenar 3 veces este ciclo hexatrieno. Ya sabemos que el benceno no es un trieno, es un compuesto aromático. De ahí viene la estabilidad del anillo aromático. No tiene comportamiento de alqueno, tiene un comportamiento de anillo aromático. ¿Y qué significa ese comportamiento? Vamos a ver qué tengo aquí. Antes de hablar de eso, también quería decirles aquí uno de los anillos compuestos aromáticos más famosos, más comunes que se van a encontrar en el laboratorio, en la naturaleza. Tienen nombres sistemáticos, pero nadie llama por su nombre sistemático, tienen un nombre común, así es más probable que los conozcan. Este es el benzaldehído, este es el ácido benzoico, este es el estireno, este de aquí es la acetofenona. Es muy probable que sí sea más común este nombre también, metilfenilcetona, aunque la inmensa mayoría de los químicos lo conoce como acetofenona. El fenol, que ya habíamos hablado de él, el fenol alquilado con un metilo, no se le conoce como metoxibenceno, este es el anisol. Ya habíamos dicho que el grupo amino unido al anillo aromático es la anilina, otro de los compuestos aromáticos por excelencia que se van a encontrar en un laboratorio, en un libro, en un artículo, son el tolueno, el nitrobenceno, el etinilbenceno, el ácido benzensulfónico. Yo creo que aquí podría añadir también a un disolvente que se utiliza mucho en cromatografía como el benzonitrilo. El benzonitrilo también se utiliza como disolvente para reacciones orgánicas. Benzonitrilo, nitrilo. Y virtualmente pues son estos compuestos orgánicos los que pues son dignos de memorizarse su estructura y su nombre porque son ampliamente
usados. Los vamos a utilizar más adelante. ¿Qué más? Déjenme ver qué más tengo aquí. Perfecto. Vamos a hablar un poco de los isómeros orto, meta y para del anillo aromático. Esta nomenclatura orto, meta y para solamente sirve para anillos aromáticos disustituidos. Si el anillo aromático está más allá de disustituido, la nomenclatura orto, meta y para pues ya no aplica. Si tengo dos sustituyentes en el anillo aromático, por ejemplo, este que es el derivado uno 2, pues nadie le llama derivado uno 2, todo el mundo lo llama el derivado orto. Este ejemplo en particular es el ortodiclorobenceno, aunque pues es el nombre común, el nombre IUPAC es 1,2-diclorobenceno. Cuando la sustitución en el anillo aromático tiene una relación 1,3, entonces este es el isómero meta. Por ejemplo, en este ejemplo, que este compuesto orgánico domina el ácido carboxílico, entonces es un ácido benzoico. Y en posición meta, 1, 2, 3. En posición meta o relación 1,3 tenemos el cloro, entonces se llama metacloro. eh, este en particular es un ácido peroxibenzoico. Si fuera aquí 2 es el ácido benzoico. Metaclorobenzoico, ácido metaclorobenzoico. El isómero 1,4, 1, 2, 3, 4, se le conoce como el para. Y en este caso tengo aquí un derivado del fenol. Obviamente va dominando el nombre el hidroxilo sobre el nitro. Entonces, este en particular se llama para-nitrofenol. 1, 2, 3, 4. Una relación 1,4 es el para, entonces este se llama para-nitrofenol. Y así podemos ir construyendo los distintos nombres a partir de los distintos anillos aromáticos eh, conocidos. Por ejemplo, aquí voy a dibujar una anilina, y si yo le pongo aquí un cloro, pues entonces en esta relación 1,4, entonces este es el para cloroanilina. Si yo coloco, por ejemplo, aquí un tolueno y lo sustituyo en esta posición con un nitro, pues esta relación 1,2 es el isómero orto. Entonces es el orto, nitro, tolueno. Por ejemplo, voy a hacer uno con el anisol. El anisol, recordemos que es el metoxilo en el anillo aromático. Si yo le pongo en este lugar un flúor, entonces aquí va a ser el meta fluoroanisol. Si se dan cuenta, no es tan complicada la nomenclatura de estos compuestos aromáticos. Disustituidos, disustituidos, eso es muy importante no olvidarlo. ¿Qué más tengo aquí? Sí, los anillos aromáticos, por ejemplo, hay algunos anillos aromáticos sustituidos que no, que tienen un nombre común, un nombre, sí, un nombre común de uso cotidiano. Por ejemplo, cuando hay dos metilos, se le conoce como gileno. Este que está aquí dibujado es el metagileno. Hay más isómeros del metagileno, está el ortogileno y el paragileno cuando están en una relación 1,4. El ácido toluoico, este en particular el que está dibujado aquí, es el ortotoluoico. Es un derivado de ácido benzoico y un metilo. Entonces este se llama ortotoluoico. Los cresoles tienen un fenol y tienen un grupo metilo. Se llaman cresol. Este en particular es el paracresol. Están los tres isómeros del cresol. Voy a dibujar a continuación el metacresol. Metacresol. También existe el ortocresol.
Hay algunos compuestos aromáticos trisustituidos, por ejemplo, este con tres metilos en una relación 1, 3, 5, que en particular este se llama mesitileno. Aquí tengo el 135, 135 trinitrotolueno. Vean que está diciendo cuántos nitros hay en el anillo aromático, trinitrotolueno. Este en particular se llama, es un anillo aromático trisustituido, ya no aplica la de orto meta para. Entonces tenemos que numerar. En este caso, el hidroxilo tiene mayor prioridad que el nitro y tengo que numerar hacia donde encuentre el primer sustituyente más cercano. Entonces, este es el 2,4-dinitrofenol. Tiene nombre de este anillo de fenol. Este en particular tiene nombre de un ácido benzoico. Un ácido benzoico trisustituido en una relación 3,5. 3,5 dihidroxibenzoico, ácido 3,5 dihidroxibenzoico. El anillo aromático también es muy común que el prefijo del anillo aromático sea fenilo. Y el fenilo se refiere a el anillo aromático, esta sustitución que está monosustituido este anillo aromático de benceno. Cuando ustedes le agregan un CH2 unido a este anillo aromático, este se le conoce como grupo bencilo. Bencilo. Por ejemplo, aquí el bromuro de bencilo o el alcohol bencílico y así sucesivamente. Son unas pequeñas cuestiones de nomenclatura que uno debe ir aprendiendo, los va uno dominando conforme va uno utilizando estos compuestos orgánicos, ya sea en un laboratorio, repito, en, o en un libro, cuando está tomando, viendo lecturas, en un artículo, en un libro, haciendo ejercicios. ¿Qué más tengo aquí? Muy bien, los anillos aromáticos. Vimos en otra diapositiva que no tienen el comportamiento de alquenos. Los anillos aromáticos tienen su propia reactividad y esta reactividad se le conoce como sustitución electrofílica aromática. Si yo quiero, eh, si yo quiero clorar el benceno o bromar el benceno, yo lo que necesito añadir al medio de reacción es el cloro elemental o el bromo elemental en presencia de si quiero clorar, tengo que agregar tricloruro de hierro. Si quiero bromar, tengo que agregar el bromo elemental y tribromuro de hierro para que el anillo aromático se monosustituya con el respectivo halógeno. Otras condiciones, aparte de el trihalogeno de hierro, también es el trihaluro de aluminio. Ambas condiciones son muy buenas. El subproducto de esto es el halogenuro de hidrógeno respectivo. Si ustedes quieren introducir un grupo nitro en un anillo aromático, estas condiciones se conocen como de nitración. Estas condiciones de nitración requieren ácido nítrico concentrado y ácido sulfúrico concentrado. Cuando nosotros hacemos una sustitución electrofílica aromática, se dice que nosotros debemos de añadirle al anillo aromático un electrófilo. Electrófilo. Y cada uno de los electrófilos se tiene que generar in situ, electrófilo. Por ejemplo, cuando yo agrego, si yo quiero clorar y yo agrego tricloruro de aluminio, el tricloruro de aluminio es un ácido de Lewis por excelencia y el cloro tiene pares libres de electrones. Entonces, va a ocurrir una reacción ácido-base tipo Lewis, lo que me va a formar este compuesto orgánico.
al cloro 3, el aluminio con carga negativa, este cloro por donar un par de electrones para formar un enlace con aluminio, tiene carga positiva. Y finalmente lo que estamos favoreciendo o formando es este compuesto orgánico. Un ion cloronio y este complejo de tetracloruro de aluminio. Entonces, en cada una de estas sustituciones electrofílicas aromáticas, debemos de crear un electrófilo. Para la nitración, el electrófilo es el ion nitronio. No hemos explorado aún cómo se forma de la mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico el ion nitronio. Para la sulfonación, si nosotros queremos formar este ácido sulfónico, nosotros tenemos que agregar esta mezcla de trióxido de azufre y ácido sulfúrico. Esta mezcla en particular, el electrófilo es esto, SO3, el cual es un gas. Entonces, este gas de SO3 se burbujea dentro de ácido sulfúrico concentrado. Ácido sulfúrico concentrado que está al 98%. Esta mezcla de trióxido de azufre más ácido sulfúrico disuelto en ácido sulfúrico concentrado se le conoce como ácido sulfúrico, ahí está, se le conoce como oleum. Oleum es, se podrán imaginar, muchísimo más corrosivo que el ácido sulfúrico concentrado. El oleum, la verdad, ya tiene bastantes años que no veo un frasco de oleum. Eh, la verdad, sí da un poco de temor manipular el oleum, como se podrán imaginar por la etimología de la palabra. El oleum es una sustancia aceitosa altamente densa que quema toda sustancia orgánica. Esta reacción de alquilación del anillo aromático en particular se le conoce como alquilación de Friedel y Crafts. Friedel y Crafts, dos científicos que descubrieron esta reacción aproximadamente en el mismo época, en el mismo tiempo, y se le quedó el nombre de ambos. Y también pueden hacer acilaciones con halogenuros de ácidos carboxílicos, y es muy importante. El catalizador que se requiere es tricloruro de aluminio, tanto para la alquilación de Friedel y Crafts como para la acilación de Friedel y Crafts. Ah, Friedel y Crafts. No hemos explicado cuál es el electrófilo que hay en estas reacciones de alquilación de Friedel y Crafts o de acilación de Friedel y Crafts. Estas reacciones son, en particular, las reacciones más famosas de sustitución electrofílica aromática. No son las únicas, pero sí son las más famosas. Vamos a ver cuál es el mecanismo de estas reacciones de sustitución electrofílica aromática. Vamos a ver este ejemplo de la nitración de anisol. El anisol. Aquí está dibujado el anillo de anisol. Tengo este electrófilo que es el ion nitronio. Vamos a hacer una nitración. ¿Y qué pasa cuando ocurre un ataque de el anillo aromático? El anillo aromático tiene electrones libres, entonces se actúa como un nucleófilo y el nitronio actúa como un electrófilo. Entonces, lo que voy a hacer primero es hacer el ataque nucleofílico. Vean cómo al hacer este ataque nucleofílico genero este carbocatión en el anillo aromático. Eh, el oxígeno puede meter su par de electrones para ayudar a formar este híbrido de resonancia, o puedo deslocalizar estos electrones en esta posición formando ahora este carbocatión, o puedo desplazar este par de electrones de este doble ligadura hacia este lugar y ahora tengo este catión en el anillo aromático. Si se dan cuenta, formé cuatro híbridos de resonancia. Formé cuatro híbridos de resonancia. El último paso de la reacción de la sustitución electrofílica
Aromática es la eliminación de este protón para regenerar aromaticidad. La fuerza motriz de este último paso es la regeneración de la aromaticidad. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que los anillos aromáticos son estables cuando se encuentran aromatizados. Deslocalizados, la 9pi, ¿verdad? Más un protón. Cuando yo ataco al grupo nitro desde la posición para del anisol, podemos o generamos este híbrido de resonancia. Se me olvidó mencionar esto. Estos cuatro híbridos de resonancia se le conocen como complejo sigma. Complejo sigma. Bueno, entonces cuando yo ataco en la posición para, formo este complejo sigma que puede deslocalizarse en esta posición. El oxígeno introduce su par de electrones, participa en la estabilización de este complejo sigma. Esto puede volver a introducir su par de electrones y le regresa al oxígeno su par de electrones. Y ahora tengo este híbrido de resonancia. Y el último paso de la reacción es una reacción de eliminación, donde finalmente regeneramos la aromaticidad del anillo aromático. Y aquí ya tenemos ahora sí un anillo aromático sustituido en la posición para. Si se dan cuenta, formé cuatro complejos sigma. La misma cantidad, complejo sigma, la misma cantidad, de hecho, los mismos híbridos que formamos cuando se ataca en orto. ¿Qué pasa si se ataca en meta? Vean, si yo ataco en la posición meta, tengo este híbrido de resonancia, se puede estabilizar aquí, tengo esta carga aquí, se puede desplazar este par de electrones y ahora tengo la carga positiva aquí. Y ya, el último paso de la reacción es la eliminación de este protón y regeneramos la aromaticidad. Tenemos este isómero meta. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en ningún momento el oxígeno participó en la estabilización de este complejo sigma. Solamente tenemos tres complejos sigma cuando ataca en meta y acá abajo tuvimos cuatro. Entonces, el simple hecho de que haya cuatro complejos sigma contra uno, contra tres, perdón, contra tres, cuando ataca en la posición meta, eso le da mayor estabilidad al complejo sigma. Y la química orgánica se va por la ruta siempre de mayor estabilidad. Entonces, esa es la razón por la cual eh, cuando los anillos aromáticos se encuentran, vamos a introducir palabra clave, activados, cuando los anillos aromáticos se encuentran activados, la sustitución electrofílica aromática se va a la posición orto y a la para en forma de mezclas, más o menos equitativas. ¿Qué pasa si el anillo aromático se encuentra desactivado? Por ejemplo, se encuentra desactivado con este grupo nitro. Voy a hacer, tengo un electrófilo, lo tengo como E positivo, puede ser una nitración también. Si yo hago el ataque en la posición orto, formo este híbrido de resonancia. Y vean, el grupo nitro, el grupo nitro es este grupo que tiene un nitrógeno con carga positiva y oxígeno con carga negativa. Y si se dan cuenta, hay dos cargas positivas a un enlace de distancia. Y eso electrostáticamente, por las leyes de la electrostática, cargas del mismo signo se repelen. Esta estructura es inestable. Por supuesto, puedes localizarse y generar este híbrido de resonancia aquí, o yo traslapo acá y genero este otro híbrido de resonancia. El último paso de la reacción sería la eliminación de ese protón para darme el compuesto orto sustituido. Carga negativa, carga positiva. ¿Qué pasa si el anillo aromático desactivado realiza un ataque en la posición para? Vean, atacamos el electrófilo,
Tengo esta carga positiva aquí, puedo deslocalizar y de nueva cuenta encuentro este híbrido de resonancia donde tengo dos cargas positivas, dos cargas del mismo signo a un enlace de distancia y eso es prohibido. Entonces, por supuesto, se puede traslapar este par de electrones hacia acá y el último paso de la reacción es la eliminación de ese protón para regenerar la aromaticidad y obtener el para compuesto de sustitución. ¿Qué fue lo que encontramos cuando sustituimos en las posiciones orto y para? Pues que tenemos híbridos de resonancia inestables. Aquí hay una y aquí está la otra. ¿Qué pasa cuando el anillo aromático desactivado realiza una sustitución electrofílica meta? Vean, vamos a atacar en esta posición. Tengo este híbrido de resonancia. Este se puede traslapar hacia acá. Tengo ahora este híbrido de resonancia aquí. El par de electrones puede venir hacia esta posición y genero este híbrido de resonancia. Y el último paso es la eliminación de ese protón y me va a dar lugar a el compuesto meta sustituido. En ningún momento en esta reacción de sustitución electrofílica aromática tuve ningún híbrido de resonancia donde tuviera dos cargas positivas a un enlace de distancia, como si ocurrió en la posición orto y en la posición para. Solo tengo tres híbridos de resonancia, pero ninguna estructura es inestable. De ahí que depende cómo se encuentre sustituido un anillo aromático, si está activado o desactivado. De aquí decimos que los anillos aromáticos activados, cuando realizan, cuando son sometidos a condiciones de sustitución electrofílica aromática, la, eh, la reactividad es orto para los anillos aromáticos activados. Orto y para. Los anillos aromáticos desactivados se da preferentemente en la sustitución meta. Entonces ahora debemos de saber cuándo un anillo aromático está activado y cuándo está desactivado. Tengo una tabla, esta tabla en particular la saqué del libro Wave y vamos a ver qué dice. Para los anillos aromáticos monosustituidos. Vamos a ver de qué estamos hablando. A un anillo aromático monosustituido cuando le queremos realizar una reacción de sustitución, un grupo de sustitución electrofílica aromática con un electrófilo, podemos predecir que eso es la química, eso es lo bueno de la química orgánica. Nosotros podemos predecir cuál van a ser los productos mayoritarios. Si el anillo aromático se encuentra activado, ¿con qué se activa el anillo aromático? Con grupos alquilo, es decir, metilos, etilos, propilos, isopropilos, cualquier cadena de alcano, o con otro anillo aromático, es una donación débil, con anilinas, con fenoles, con anisoles o con anilinas acetiladas o amidas, donde el nitrógeno está directamente unido al anillo aromático de este grupo. Entonces, cuando se encuentra activada, vamos a tener preferentemente la sustitución electrofílica aromática hacia las posiciones orto y para. Entonces, tenemos que aprendernos cuáles son estos grupos. Mm, no se ve aquí. Vamos a cambiar de color. Muy bien. ¿Cuándo sabemos o cuáles son los grupos que desactivan un anillo aromático? Más dramático aquí. Los halógenos desactivan el anillo aromático, entonces a la hora de someterlos a una sustitución electrofílica aromática con un electrófilo, vamos a tener el anillo aromático sustituido. Ahorita les iba a decir otra cosa. A ver,
Estos grupos desactivan al anillo aromático y vamos a introducir un segundo concepto, los directores meta. Este grupo es el carbonilo, puede ser cetona o aldehído, el ácido carboxílico, el éster, el ácido sulfónico, el nitrilo, el nitro, el amonio, que es este nitrógeno tetrasustituido. Aquí vamos a introducir también a este grupo, carbono con tres fluoruros, se conoce como triflato. Todos estos son desactivantes del anillo aromático. También los halógenos. Pero, aquí viene una situación. Los halógenos son los únicos. Tengo plumón, tengo plumón. Ahí está. Los halógenos son los únicos que desactivan el anillo aromático, pero que son directores orto-para. Es decir, si el anillo aromático está sustituido con alguno de estos cuatro halógenos, la reactividad de la sustitución electrofílica aromática se va a orto-para. Todos los demás grupos desactivantes, la sustitución electrofílica aromática se va a ir a la posición meta. Entonces, repito, los grupos que desactivan al anillo aromático son todos estos, incluidos los halógenos, estos grupos que ya mencioné. Y los grupos que activan el anillo aromático son todos estos grupos que ya mencioné. A la hora de la sustitución electrofílica aromática, los halógenos son los únicos que desactivan, pero que son directores orto-para en la sustitución electrofílica aromática. Todos los demás desactivantes son directores meta, es decir, que dirigen la sustitución electrofílica aromática hacia la posición meta. Entonces uno debe de aprender cómo está sustituido el anillo aromático, qué tipo de sustitución electrofílica se está realizando y saber si se va a ir a ortopara o se va a ir a meta la sustitución electrofílica aromática. Finalmente, en esta diapositiva tengo una serie de ejercicios que dice que demos cuál es el producto de las siguientes sustituciones electrofílica aromática en distintos anillos aromáticos. Este ejercicio lo vamos a realizar como parte de su asesoría. Entonces, este es el tema que requieren para saber la sustitución electrofílica aromática de anillos aromáticos mono sustituidos. Este es un tema primordial, entonces no podemos dejarlo de lado. Tenemos que tomar ese tema. Sustitución electrofílica aromática. Voy a dejar de compartir y pues espero que les haya gustado. Aquí estamos y ya lo verán en el canal entonces de YouTube. Detengo esto y nos vemos entonces en la siguiente sesión en línea.